Y aquí está David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Yo creo que desde el punto de vista económico pasó lo que se esperaba en Turquía y los mercados internacionales. Rebotó. Y eso no quiere decir que mañana a lo mejor no vuelva a caer Turquía y el tipo de cambio se vuelve muy lejos. ¿Qué es lo que pasa? Sale el presidente turco a decir un buen mensaje, un gran mensaje, diría yo. A ver, les dice, vamos a pagar. No vamos a incumplir ninguno de nuestros compromisos. Eso tranquiliza a los mercados y eso abre la puerta. Cuando un presidente dice eso, se abre la puerta automáticamente para que llegue la Unión Europea y le diga, ok, te hago un crédito puente. Si vas a pagar, si es dinero para pagar a los acreedores internacionales, o sea, si no es dinero que te vas a quemar, que vas a gastar, está bien. Se abre esa puerta. Dice que va a ser un boicot en contra de los productos electrónicos de los Estados Unidos, que dejen de usar iPhones, todo eso sobra. Pero eso tranquiliza a los mercados. El peso mexicano pasó en muy poco tiempo de estar 18.40, o sea, 18.40 y poquitos, a estar en 19.40 en menos de una semana. Entonces hay ajustes de utilidades. Creo que aquí lo más destacable, Pascal, es que está funcionando muy bien el tipo de cambio en esta función, que no es nueva, pero para muchos mexicanos parece nueva, como de amortiguador económico. Sí, en la época de Echeverría era defender el peso como un perro y lloraba y decía que presidente que devalúa se devalúa. Sí, eso funcionaba y no funcionaba porque era una barbaridad. Eso pasaba en la época de Luis Echeverría y de José López Portillo. Después de eso, todo el gobierno de Miguel de la Madrid se trabaja para ir transitando a un tipo de cambio flexible. Después se llega en la época de Salinas a las bandas y abiertamente se logra la solución en el gobierno de Zedillo, después de la devaluación del error de diciembre 94, principios de 95. Después de eso se logra ya tener un tipo de cambio totalmente libre. ¿Cuál es la diferencia? Que un tipo de cambio fijo era un grupo de burócratas decidía, pues, ¿qué nivel te gusta? Vamos a tomar el de 12.50. Y todas las variables económicas se ajustaban a que el tipo de cambio dieran 12.50. En el momento que movías 12.50, todo lo demás se desajustaba. Entonces, si el gobierno tenía que devaluar era porque ya se le habían acabado las reservas, la política de tasas no había servido, todo había fracasado. O sea, ya todo estaba perdido. Convertías al tipo de cambio en lo último que había. Ya era. Después de eso. Por eso había que defender a la moneda como un perro. Sí. Por eso, presidente. Sí. Y cambiamos a un esquema como país que es el correcto. Le das autonomía al Banco Central. De hecho, el presidente turco dice en su mensaje que va a respetar las decisiones del Banco Central, que es uno de los problemas en los que se metió. A ver. En esta época de libre flotación en la mayor parte del mundo, a pesar de que sabemos que se mueve de acuerdo con distintas variables, entre ellas la oferta y la demanda, sigue generando no solo en México, sino en otros países preocupación cuando una moneda se deprecia, ¿no? Ahí está el caso de la lira turca, ¿no? Depende por qué se deprecia, o sea, qué es el fenómeno que presenta. Sí. Si es un tema ordenado, Estados Unidos, abiertamente, el gobierno de Trump quiere tener un dólar depreciado, que no le ha salido. O China, que también ha hecho China eso, ¿no? lo hace como política consistente. Sí. De hecho, cuando se empieza a dar el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos en materia comercial, más allá de los aranceles, que yo te pongo 40,000 y yo te pongo 200,000, el gobierno de Estados Unidos le bajó cuando el gobierno chino dijo yo devalúo. O sea, porque el gobierno chino dijo yo devalúo. Sí. Pero no es diferente. No todos los países pueden hacer eso. Cuando ¿verdad? eres China. Sí, cuando eres China lo puedes hacer. Cuando eres China lo puedes hacer. Y todos los demás países del mundo se quejan de que usas tu tipo de cambio de una manera tramposa. Aunque China tiene ya dos tipos de cambio diferentes. Sí. O sea, tiene como uno más libre y uno más controlado. Y manejan Y funciona cuando exportas más de lo que importas, ¿no? Claro. Sí. A México, desde cierto punto de vista, le conviene que el tipo de cambio sea barato. Somos un gran exportador y las exportaciones mexicanas tienen un mayor valor. Si fuéramos un importador neto, no nos convendría. Pero nosotros tenemos una gran industria agroalimentaria, tenemos una gran industria automotriz, aeroespacial, que exportan muchísimo. De hecho, somos un país muy exportador, entonces nos conviene un tipo de cambio bajo. Cuando se da por una decisión, porque la economía, se pierde la confianza en la economía, no por una decisión económica seguida por las autoridades,
sí genera problema. Veríamos depreciaciones de este tipo. Los argentinos están teniendo que enfrentar caer en el tipo de cambio porque Argentina está en una fase de pagar las cuentas que le dejó el populismo de Kirchner y Fernández. O sea, entonces ellos como están pagando, creo que al gobierno de Macri le toca una parte. Cuando estás muy endeudado es una muy mala noticia. Cuando estás muy endeudado, pero estás endeudado en dólares, cuando tienes parte del problema turco, parte del problema argentino, deben mucho dinero. Le deben a España, a los bancos de España, de Italia. Entonces tu deuda se vuelve más grande. Es un poco llevarlo a esta discusión que a mí me parece absurda y ridícula cuando dicen, es que la deuda mexicana está en 10.5 billones, es la deuda más cara. Primero no se mide en pesos. Se ve en porcentaje del PIB, ¿no? Se ve como porcentaje está en el 46, PIB. ¿No? 46 y va a terminar este año en el 42. Países como Estados Unidos y Japón la tienen en más del 120. Sí, Turquía lo tiene en 60, ¿no? Sí, Turquía lo tiene. O sea, es cuánto tienes para pagar. Sí. Es como tú y yo, y cualquier persona que nos está viendo. No importa cuánto debes en tu tarjeta. Sí, no, si puedes pagar. No importa si la puedes pagar, si tienes el dinero para pagarlo o no. Puedes decir, oye, debe mucho en su tarjeta. Sí, pero tiene mucho dinero. Oye, pero eso debe, no sé, 3,000 pesos. Sí, pero no tiene 3,000 pesos para pagar. Y eso es lo que va generando la bola de nieve. Yo lo que te diría es, ¿funciona bien en México tener este amortiguador? Y habría que verlo así, porque no se movió ninguna otra variable. Se mueve el tipo de cambio como un gran amortiguador y funciona bien. Y a todo esto, seguimos con el tema fundamental de entender que no existen políticas económicas de izquierda ni de derecha. Vemos ya a Nicolás Maduro decir, ahora los venezolanos van a tener que pagar la gasolina a precios internacionales. Si en lugar de andar inventando el socialismo del siglo XXI, hubieran llevado la gasolina a precios internacionales, hoy Venezuela no estaría en crisis. Oye, rápidamente, creo que es importante, porque hablando justamente del equilibrio presupuestal, hoy se publica una columna en la que se dice que en la reunión entre el próximo secretario de Hacienda y el actual, se pidió la cuenta de cuánto saldría la reducción del IVA en la frontera y que es más de lo que el próximo gobierno esperaba. ¿Qué opinas? Pues que lo voy a contestar con algo que dije ayer. No es lo mismo ser borracho que cantinero. No es lo mismo cuando tú dices, oye, a mí se me hace. A mí, cuando estamos viendo, a ti que te gustan los partidos del Cruz Azul, ¿cómo no la remato? Que cuando estás en la cancha. Sí. O sea, no es lo mismo cuando tú ves las finanzas públicas desde afuera que cuando ya empiezan las reuniones con el equipo de transición y le dices, oye, este tema, ok, déjate explico cómo está este tema. El dinero aquí, acá. Y según esa columna, Carlos Ursúa dijo, pues es mucho más de lo que habíamos pensado. Pues sí. Esa es la diferencia cuando eres oposición o cuando eres gobierno. Ajá. Cuando conoces los datos... pero vaya, ¿crees que esto que... Yo creo que los va a moderar. Ajá. Yo lo que creo, Pascal, es que los va a terminar moderando. Pero a ver, ya hay una serie de compromisos. 160,000 por una refinería, ¿no? 150,000 por el Tren Maya. Siempre tienes una salida. La salida que ya estamos viendo en algunos puntos del gobierno de López Obrador, aunque insisto, están en pretemporada. Sí. Bueno, esto no va a ser inmediato. Por ejemplo, con el tema de sacar a las dependencias públicas, ya empezaron a decir, bueno, pero va a ser a lo largo del sexenio. Ajá. El tren, pues a lo mejor nos tardamos más. O sea, tiene siempre esa salida. El riesgo es, y a mí lo que me preocuparía, que hasta hoy no he visto un solo dato de eso, es que empiecen a decir, ¿y por qué no aumentamos la deuda? ¿Y por qué no emitimos bonos? ¿Y por qué no que...? Ya específicamente dijeron que no va a haber mientras más deuda, se mantengan así, más impuestos. Mientras cumplen eso, o sea, ¿cómo le hace unas finanzas públicas y unas finanzas personales salas? O las pensiones, ¿no? ¿Cómo le haces cómo le haces tú en tu casa? Pues decir, oye, sí, quiero cambiar el coche y pintar, irnos de vacaciones. Sí, ¿cuánto dinero tenemos? Si eres irresponsable, usas tu tarjeta y luego dices, ¡ay, Dios, cómo me metí en esta bronca! Lo mismo pasa con un país. Mientras el gobierno de López Obrador no empiece a gastar irresponsablemente y demás, y que diga, bueno, pues le quitamos de aquí, le sacamos de acá, va a estar bien. Porque van a tener que decir, pues tenemos tanto dinero. Tanto dinero alcanza para tales cosas. Por eso dices que las políticas económicas, y yo en ese caso saco específicamente el tema de la responsabilidad fiscal, no es ni de izquierda ni de derecha. No, es
Hay economía correcta e incorrecta. Nada más. No hay de otra sin importar de dónde provengan. Pascal, siempre un gusto. Muchas gracias, igualmente.